Bueno, vamos a ubicarnos allí en las Sagradas Escrituras. Marcos 16:15. Amén. Un texto demasiado conocido, pero quiero que hablemos un poquito de los métodos de evangelismo. Amén. Que a veces pensamos que hay un método nomás y que ese único método nos da miedo. Que de pronto si yo hablo y me rechazan, entonces ya me voy a sentir afectado. ¿A cuántos nos ha pasado que en un momento de hablar con alguien de Dios el rechazo nos ha pegado tan duro que no queremos volver a hablar? Oye, no, o sea que la mayoría son expertos evangelistas. ¿A cuántos nos ha pasado? Sí. Leamos la palabra y vamos a hablar un poquito de estos métodos. Bueno, tenemos unos minutos que vamos a aprovechar muy bien. Amén. Reitero mi saludo especial para toda la iglesia, al comité de evangelismo. Gracias por la invitación al comité y también al pastor anfitrión, que en este momento pues no se encuentra, pero hace una gran labor también con el distrito. Y le cuento que si alguien me ha enseñado a correr en la obra, es el pastor que está aquí. Amén. Y es bonito cuando uno tiene escuela de veteranos. Es hermoso. Leamos la palabra del Señor, Marcos 16:15. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Dando gloria a Dios, se puede sentar. Evangelismo es una palabra que suena por todo lado. Hay evangelismo en instituciones públicas, hay evangelismo en la cárcel, hay evangelismo en los hospitales, hay evangelismo en la calle, hay discipulado en la iglesia, que es una parte de la consolidación evangelística entre servidores. Hay evangelismo en una ruta marcada por misiones nacionales. Hay evangelismo en todo el mundo. Amén. Ya somos más de 5.200 pastores en Colombia. ¿Cuánto le damos un aplauso al dueño de la obra? Oiga, hermano, y sigue creciendo. Y se siguen abriendo puertas en diferentes lugares. Porque eso que estamos leyendo aquí no es una opción. Es un mandamiento. Amén. ¿Para cuántos predicar el evangelio es un mandamiento? Y les dijo, primero, ¿quién lo dijo? Dios manifestado en carne. ¿Por qué lo dijo? Es el único medio válido para salvar. Gálatas 1:6, no hay otro evangelio. Hechos 4:12, no hay otro nombre. Amén. Entonces vamos a mirar en la siguiente diapositiva una nota que a todos nos debe ubicar mucho en las misiones. Es importante para la iglesia conocer a profundidad cómo hombres llamados por Dios. ¿Cuántos aquí, hombres y mujeres, sabemos que somos llamados por Dios? En su momento utilizaron todos los recursos necesarios para expandir o anunciar el evangelio. No tuvieron limitaciones, aun cuando los recursos eran escasos. Todo el tiempo estuvieron motivados por su amor a las almas y la necesidad de pregonar el evangelio de Jesús, que había transformado sus vidas. En otras palabras, el motor más ingrediente aquí no es el dinero, tampoco es la vanagloria, la fama ni el reconocimiento. Y el motor aquí tampoco es la necesidad propia, sino la necesidad del plan y del diseño de Dios para salvar al hombre y restaurar lo que se había perdido. Amén. Y el otro ingrediente supremamente importante para pregonar es testificar de nuestra transformación de vida. Yo me deleito cuando llevo a psicosociales hermanos que sí que han vivido cosas tremendas y que Dios los ha librado y ellos forman parte de un equipo especial de misiones. Que algunos en algún momento los menosprecian, está en el grupo de apoyo evangelismo carcelario. Pero cuando Dios los empieza a usar en esos espacios y hablar de dónde los sacó Dios, eso da una alegría y un gozo. Démosle un aplauso al Señor Jesús. A un hombre en la Biblia se le dijo: ven, dile a los tuyos cuántas cosas ha hecho Dios contigo. O sea que aquí el pecado es quedarnos callados.
Aquí lo que nos corresponde es hablar lo que Dios ha hecho con nosotros. Si nos ponemos aquí a testificar, todos no acabamos. Uno habla de una sanidad, otro habla de un prodigio, otro habla de una experiencia en una vigilia, otro habla de un ayuno, otro habla de cómo Dios lo llamó, otro habla de un proceso de transformación impresionante. Porque eso es el Evangelio, poder de Dios y sabiduría de Dios. La Biblia también aclara que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que han de ser salvos, esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. Oh, hermano, adore con toda libertad al Rey de Gloria. Hoy en día la visión por evangelizar en algunos se ha perdido, no en todos, pero sí como que no es tan grande esa visión. Algunos por sus ocupaciones, otros por el temor al rechazo, otros por falta de conocimiento o preparación, otros porque realmente no sabemos cómo hacerlo. Pero lo bonito es que Dios llama, capacita y envía. Y aquí Dios hace todo lo necesario. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver algunas estrategias hasta donde el tiempo nos dé. Voy a intentar correr un poquito. Porque uno dice, oiga, ¿cuántos métodos hay para evangelizar? Y hay hartísimos, pero hoy vamos a ver algunos. El primero es ¿por qué? Por escrito. Puede ser con un tratado. Bueno, Felipe, ¿cuántos tratados entregamos hoy? 25, 30 por encimita, ¿cierto? Y hay momentos donde hacemos campaña. Con el hermano Espinel estuvimos una ocasión, salió todo el patio, no se quedó nadie en la celda. Y ese día tuvimos más de 500 hombres en culto. Amén. Pero más allá de esa palabra, un momento verbal, todos se quedaron con un folletico del consejo de Dios. Amén. Un estudio bíblico. Usamos uno que se llama preguntas y respuestas bíblicas. Oiga, si los queremos ver ocupados estudiando, les entregamos ese libro. Habla de preguntas frente a la Biblia y las diferentes organizaciones religiosas. Y eso inquieta mucho porque busca profundidad en el conocimiento para tener claridad de muchas cosas. Regalarle una Biblia. Una de las cosas que empezamos a hacer con los proyectos psicosociales con la comunidad terapéutica fue donatón de Biblias. Ya llevamos 60 bibliatonadas en comunidad terapéutica. Dele ese aplauso al Señor. ¿De dónde salieron las Biblias? Yo no sé, pero Dios proveyó y todavía tenemos otra caja para entregar. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Un cuadro con un texto bíblico. A mí me gusta cuando llego al hogar de un hermano y encuentro salmos, cantares, proverbios, textos de Timoteo. Me dice, oiga, llevan implantado en el alma. Estos días tuve la oportunidad de visitar la celda de un hermano que estaba muy enfermo. Es raro que permitan eso. Y me llevé la sorpresa que esa celda por todo lado tenía versículos. Testimonio. Es una forma de él evangelizar en ese lugar. Amén. Así que Hechos 1:1 nos habla al respecto. En el primer tratado, Teófilo, un hombre importante, al cual Lucas, el médico amado, se refirió para explicarle el evangelio, y como no podía hacerlo en persona, entonces vamos a hacerle la segunda carta. Ya le mandé un tratado, que es el libro de Lucas. Vamos a mandarle otro, el libro de los Hechos. Amén. Entonces mire que los hombres bíblicos no todos se los ganaron predicando, escribiendo. Amén. Acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Y en Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y como no se las habían podido decir en persona, entonces les mandaron decir, ¿qué es lo que deben guardar sublimemente? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 29 del capítulo 15. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación y de las cosas que os guardaréis bien haréis, pasadlo bien. No se lo dijeron en persona, pero dieron esos detalles de conducta y vida de cristiano por una carta, y la iglesia se consagró.
Amén. Segundo método. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ayúdenme con la diapositiva, hermano. Por reuniones masivas. ¿Por qué? Todavía no está proyectada, no sé si que la haya. En una reunión de la comunidad, una de las cosas que nos ha facilitado mucho el evangelismo en muchos pueblos es poder reunir las instituciones públicas. Porque en muchos pueblos quieren sacarnos a piedra, a palo de machete y hasta echarnos guarapo o cerveza encima. Yo lo he vivido y yo sé qué es eso. Pero cuando los que llevan las carteleras son el sargento, el dragoniante, el intendente, el subintendente, y con una bandera de Colombia bien larga, todo el cuerpo de custodia por un extremo, oiga, hermano, eso le da una altura. Y la comunidad se impacta no solo por el mensaje, sino por la organización y el acompañamiento aún de las instituciones. Porque en todos los lugares Dios nos ha dado cobertura para predicar su palabra. Denle ese aplauso al autor del evangelio. Una reunión de comunidad, una reunión masiva, una institución educativa. Estaba hablando con mi sargento, venga, tenemos un programita pendiente con los estudiantes de la escuela de comando. Y dijo, mañana se lo suelto a las 2 de la tarde. ¿Para qué abrí mi bocota? Hoy es mi 5º sermón y mañana tengo 4. Bueno, eso solo lo hace Dios. Uno no es digno de tantas cosas. Pero cuando uno se dispone a llevar los métodos de Dios para salvar almas, Él se encarga de hacerlo difícil. Usted y yo hacemos lo fácil, que es proclamar los milagros, los prodigios, las sanidades y la conversión de almas. Eso solo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros estamos en el deber de anunciar, de declarar, de proclamar con denuedo la palabra. Era una de las cosas que pedía Pablo en la carta de Efesios. Oren por mí para que con denuedo hable como debo hablar. Y ese sí hablaba bastante. Nosotros hablamos poquito. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Con los comerciantes del pueblo, con cualquier gremio. Dios nos ha dado gracia con algunas actividades y ahorita estoy haciendo reuniones con la Junta de Trabajadores Sociales y Psicólogos del establecimiento. Y yo no soy psicólogo, pero Dios sigue abriendo puertas. Usemos los gremios que Dios pone a nuestra disposición, que cuando Dios da gracia, cosas maravillosas empiezan a suceder. Amén. En Hechos 2:14, Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz. No tenga miedo a alzar la voz cuando toca. Hay momentos donde me ven como el pastor y en otros momentos me ven como el sargento. ¿Y qué le pasa? Pero hay momentos donde hay que alzar la voz para proclamar la verdad de Dios. Aquí no la alzamos mucho porque tenemos una muy buena ayuda. Este sonido está genial. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Cuando usted declare algo de Dios, dígalo con toda autoridad, porque no está hablando en su nombre, ni tampoco con su propio discurso. Usted está hablando en el nombre que es sobre todo nombre. Y este mensaje es el mensaje más poderoso que existe en el mundo entero. Se lo crea y glorifique con toda la voz. Adore a Dios por un momento por la grandeza del mensaje que nos ha dado. Que el enfermo puede ser sano, que el cautivo puede ser libre, que el quebrantado puede ser consolado, que el afligido puede estar en victoria y en gozo. Y que si alguien siente que no hay nada que hacer, Jesús lo hizo todo para restaurar. Amén. Hechos 2:4, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y usaron momentos de reunión en la comunidad. Personalmente, es el más efectivo. Se me acabaron los amenes. Es el más efectivo. Las estadísticas de evangelismo dicen que el 72% de personas llegan a la iglesia por un amigo o un familiar en un trabajo personalizado de tú a tú. Ese es el que funciona. Amén. Primero nos ganamos ese amigo. Y cuando hablamos entre amigos, Dios da gracia para ganarnos el alma de ese amigo para el reino de los cielos. Amén. Por eso vamos ya en el 3.
No podemos olvidar la importancia del evangelio personalizado, ya que son muchas las personas que la iglesia ha alcanzado a través de este método. Realmente cuando uno hace personalización del trabajo en la cárcel se multiplica la tarea, pero es cuando más gente empieza a llegar a la iglesia, porque se le da un valor y un detonante importante a cada caso. Amén. Aquí tenemos en la Biblia Hechos 13:7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra. Entonces uno está buenamente terminando de salir de un patio. Algunos de los que están a cargo escucharon y, venga pastor, cuénteme qué es eso, que me dejó inquieto tal cosa. Y así sucesivamente con cualquier persona nos puede pasar. ¿Cuántos se le han acercado a usted sin conocerle y le declaran todos los problemas y después dicen, oiga, ¿yo por qué le estoy contando mi vida? ¿No le ha pasado? Eso solo es la gracia de Dios, porque cuando alguien tiene la gracia de Dios en su vida, genera confianza para que alguien se desahogue y encuentre un refugio. Así que por eso decía desde el principio, el pecado es quedarnos callados. Hermano, no sé qué decir. Si usted dedica tiempo a la oración, al estudio de la palabra, no tenga temor. El Espíritu Santo le recuerda. El asunto es que si no ora y no estudia, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo? Ahí sí hay un problema. Pero el Señor dice, no temáis lo que debéis hablar, porque yo os daré palabras. Amén. Vamos a el otro punto. Al aire libre. En algún lugar me dijeron, pastor, eso aquí no funciona. Y cuando me trasladaron de ese pueblo me llamaban los amigos, se acabaron los cultos en el parque, pastor, usted era el único que hacía eso, ya nos tenía acostumbrados, era bonito. Y vea, qué cosa tan rara. Y decían que no funcionaba, pero funciona. Alguien se impacta. Amén. Por eso Hechos 16:13, una mujer llamada Livia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, donde estaba Pablo predicando afuera en el mercado. Y una vendedora de esa ciudad de púrpura adoraba a Dios y estaba oyendo. Pero es ahí donde actúa Dios. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Por eso hay personas que son como una esponjita en el momento que usted les está hablando, porque no es un mensaje, es el mensaje que viene del cielo. Y es Dios el que abre el corazón de la gente para que algo glorioso suceda. Me decía hoy mi hermano es testigo que fue y nos acompañó hoy en el psicosocial. Porque una etapa es muy psicosocial, pero la última parte es netamente espiritual. Y decía ella, la verdad yo tenía temor de mandarlos a ese patio, porque ese patio es muy como que rechaza mucho. Pero bueno, parecía que rechazaban, porque cuando íbamos terminando el evento teníamos 50 dispuestos en culto, glorificando al Rey de Reyes con nosotros. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Es Dios el que abre el corazón de la gente cuando nosotros nos disponemos a hablar del Señor. Así que al aire libre, en este caso, o junto a un río. ¿Cómo lo hacía Juan el Bautista? Al pie del río, para que el que estaba listo de ir se bautizaba. Y es el único bautista que veo en la Biblia que les dice de frente, generación de víboras, y así se bautizan. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y los bautizó. Eso es mucha autoridad del cielo. Uno le dice eso a alguien y yo creo que ya no quiere seguir en culto. Pero eso ya depende del sello de Dios en el proceso. Amén. Gloria al Señor. En el aerópago. ¿Qué es un aerópago? Hablemos de un tribunal de justicia superior para nuestro tiempo. Ya usted me entiende, ¿cierto? Donde una persona vaya, hace una declaración juramentada y pone su mano en la Biblia. Amén. Tribunal Supremo de la antigua Atenas. Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Por qué lo tenían en ese lugar? Lo querían acabar, lo querían matar.
pero como también conocía de leyes, era un experto orador y aparte de predicador, defendía su causa y la causa de Dios. Amén. Porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un lugar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Oiga, uno se pega de detalles. Estos días prediqué un mensaje que titulaba: el infierno no es para ti, pero te lo estás ganando. Y cuando me di cuenta, todos estaban ahí. En una de las situaciones tuve una investigación, porque uno se involucra en muchas cosas por el trabajo, y aproveché para testificar de las mismas causas de los hermanos que asisten al culto, porque uno de los que estaba asistiendo al culto se suicidó. Es que hay unas cosas muy tremendas que uno desconoce. Uy, ¿cómo así, hermano? Sí, son realidades fuertes que suceden en ese contexto. Entonces, claro, pues, ¿cómo así? ¿Quién era el que estaba haciendo la orientación espiritual con ese grupo? El pastor ella. Y una vez a reunión y yo, santo Dios, eso le tiembla a uno todo. Pero entonces cuando empiezan los mismos hermanos a testificar la obra de Dios, Dios se encarga del resto. Y antes más nos siguen abriendo puertas. Démosle ese aplauso al Dios Todopoderoso. Si usted está en un momento de juicio, no tenga temor, ese momento es oportuno para hablar de la justicia más perfecta que existe. Amén. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, expresó la verdad de Jesucristo frente a esa cultura, que para ellos había un altar, el Dios no conocido, y usó ese detalle para predicarles desde un tribunal supremo en la antigua Atenas. Amén. Otro puntico. Uy, el tiempo vuela y se me agota. En grupos pequeños o células, ¿cuántos hemos hecho refam? Oiga, eso es bonito, porque en el culto sonó interesante, pero no pude preguntar. Pero en la refan en confianza preguntan por todo. Esto que no decir cortemos aquí y dejemos para después. ¿Sí o no? Los que han hecho refan. Porque si los saturamos de uy no, muy largo. Es mejor a veces cortar y dejarlos con hambre para poder seguir después. Amén. Familias, Hechos 16:31, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hechos 2:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 10:22, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea que Dios tiene un propósito claro con familias. Amén. Grupos pequeños o células. Antes de que se llamaba refam, era células, y yo no soy tan viejo, pero yo hice células. Amén. Gloria a Dios. Las salas de conferencias o escuelas. ¿Sabía usted que en la Biblia usaron una escuela de un hombre famoso para predicar el evangelio casi por 2 años? Bueno, algunos sí dijeron amén, sabían la idea. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, es decir, a la gente que sí quería perseverar sanos en la fe, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Oiga, se apropiaron de una escuela 2 años. ¿Cómo la ve? ¿Bonito, sí o no? Se apropiaron de esa escuela 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y el epicentro fue esa escuela. ¡Qué bendición! Amén. Vamos a ver otro punto. Usando el testimonio personal. Eso no es altivez. Eso no es vanagloria. Porque lo que decimos de lo que Dios hizo no es para vanagloriarnos nunca. Es para resaltar la gloriosa obra que Dios puede hacer para restaurar lo que estaba perdido. Amén. Pablo relata su conversión. Hoy sale con unas cosas que uno queda aterrado. Mire lo que él les dijo contando su testimonio en Hechos 26. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él empieza testificando que era enemigo del evangelio. Yo creo que la gente quedó, oiga, espere, el que está hablando era enemigo de esto y ahora es apóstol.
¿Captó la atención de todos o no? Total. Lo cual hice también en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Oiga, perseguidor y asesino. Y muchas veces castigándolos. Era un verdugo. Siga sumando. Era un verdugo. En todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Yo creo que ser cristiano en la persecución de Saulo era pánico total. Hoy en día ser cristiano es un privilegio. Dele ese aplauso al Señor Jesús. En todos los tiempos ha sido un privilegio, pero en ese tiempo era más duro hablar y testificar de Jesús. Pero cuando Dios se encarga del proceso, todo cambia. Cuenta él que yendo a Damasco con poderes en comisión de los principales, como a mediodía, yendo por el camino, le dijo al rey: vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeaba, a mí y a todos los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: hay cosas que solo las va a entender usted, aunque mucha gente sienta el mismo ruido que usted está sintiendo. Todo el mundo escucha muchas cosas, pero hay cosas que solo las discierne usted cuando Dios lo llama y le ubica un propósito. Amén. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das voces contra un aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga, fue la única manera de ese hombre entender que Jesús sí es Dios. Porque él estaba persiguiendo a los seguidores de un hombre, pero el que se le apareció glorificado como resplandor del cielo, y se le manifestó con autoridad. Y ahora que él entiende quién es el que le habla, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuánto le vamos a decir eso al Señor? Entra en Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y mandaron a Ananías. Y Ananías en oración dijo: Señor, yo he sabido las cosas terribles que este hombre ha hecho a tus santos en Jerusalén. Tenía miedo, cualquiera. Hasta uno. No tengas temor, porque este es instrumento útil para llevar mi nombre delante de reyes y de todas las naciones gentiles. Y cuando llegó, uno ve la reconciliación y el perdón. ¿Usted cree que Ananías no tenía ayuda de saber todo lo que este hombre le había hecho a los hermanos en Jerusalén? ¿Usted cree que no? Claro. Pero cuando lo vio, se ve que ya Dios había tratado con su plenitud y le dijo: hermano Saulo, oiga, el evangelio trasciende cualquier frontera. Amén. En vehículos, porque esto me emociona y se acabó el tiempo, pero yo les agradezco unos minuticos para que no nos quede esto a medias, porque es que los métodos evangelísticos son bíblicos y es bueno reconocerlos desde la palabra para que los apliquemos bien. Amén. En un carruaje, el Espíritu dijo a Felipe allá en Hechos 8:21: acércate, júntate a ese carro. Por el camino ese eunuco entendió y le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo bautizó en el nombre del Señor. En un barco, yo conozco hermanos que se paran en el bus y de una vez empiezan a predicar. Eso es bonito, es hermoso. Pero yo no sé cuántos aquí lo hemos hecho. Está bueno el asunto, ¿cierto? No tenga temor. Si usted siente en el corazón hablar de Dios en el bus, hágalo, que Dios lo ayuda. Pastor, ¿usted qué me está mandando? A que haga la gran comisión. Y Dios no es mi mensaje, es el mensaje de Dios hoy. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En otras palabras, no solamente van a preservar la vida, sino que todos los que van en este barco contigo van a convertir. ¡Y qué privilegio! Amén. Qué bueno es poder estar enamorados de la obra del Señor. Por el envío de misioneros. ¿Cuánto recordamos la importancia del primer domingo de mes? Testimonios, y desde aquí nos han saludado. ¿Desde dónde fue que nos saludaron la última vez? Imagínense, un saludo personalizado desde Alemania para la congregación del 20 de julio. ¡Qué privilegio! Amén. Las misiones. Ahí estamos ya en la otra diapositiva, hermano. Vamos a la punto 11. Formando discípulos. El creyente asiste al culto, pero el discípulo convoca gente al culto. ¿Aló? El creyente ora,
por sí mismo y por muchas necesidades, pero el discípulo es intercesor por otros, más profundo. Amén. El creyente lee la Biblia, el discípulo la escudriña para predicarla. Les dejo hasta ahí porque me salió el tema. Amén. En el otro punto, en el templo. Por eso es tan importante no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque el día del Señor se acerca. Amén. Especial cuidado con los que visitan nuestros templos, porque muchos son nuevecitos, están empezando a caminar. Yo tuve una experiencia muy dura en Ibagué, porque es muy difícil ganarse a una persona de la comunidad LGBTIQ. Y logré llevar 2. Y las mismas hermanitas del salón me la sacaron corriendo. Tenemos que amar como Jesús ama y entender que la iglesia es el mesón de sanidad del mundo. Que aquí todos llegamos no en las mejores condiciones, pero en este precioso taller del alfarero perfecto, Dios hizo preciosas vasijas para gloria de su nombre. Denle ese aplauso al Señor. Estemos de pie, iglesia. Oiga, conocer los métodos a la luz de la Biblia, ¿es lindo o no? Oiga, esto es extenso, es bonito. Por las casas, de 2 en 2, mandó 70, regresaron con gozo. Luego allá en Hechos 13:2, dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, después de ayunar. Y aprovechando circunstancias especiales, aún en los funerales. ¿Cuántos hemos estado escuchando un sermón en un funeral? O hemos predicado en un funeral. Y cuando uno se deja usar por Dios, no solamente sale esa gente consolada, sino con un mensaje de salvación ya sembrado en el alma. Amén. Así que vamos a decirle al Señor que nos dé visión de misioneros. Gracias por ese aleluya. ¿Cuántos necesitamos visión de misionero? Vamos a orar. Y si usted quiere venir aquí y decirle: Señor, yo quiero aprender a usar estos métodos donde tú quieras que yo los use. Yo quiero que tú me uses. Quiero que me uses, Señor, como tú quieres. El centro de nuestra predicación es el Señor Jesucristo. Debemos aprender de Él a usar los diferentes medios, técnicas, métodos y recursos para llevar el evangelio a los perdidos. Porque no hay causas perdidas. Cuando alguien dice: eso es un caso perdido, yo estoy seguro que para Dios es un privilegio poderlo cosechar. Porque de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos queremos decirle: Señor, dame espíritu misionero para usar estas herramientas? Venga en el nombre de Jesús, hermano, vamos a orar. Y yo también voy a decirle: Señor, multiplica mi visión para seguir haciendo ese trabajo como misionero. ¿Cuántos queremos ser misioneros? A ver, levanten la mano los que quieren ser misioneros en la iglesia local. Vengan en el nombre de Jesús los que levantaron la mano. Y si usted no la levantó, pero del corazón siente la necesidad de involucrarse en las misiones, no tenga miedo. Que el mejor patrón se llama Jesús. En una iglesia alguien dijo: pastor, usted no tiene el fulí. No, pero tengo a Jesús. Y Él sabe de las cosas que tengo necesidad y hará lo necesario, porque no quedará avergonzado que lo confía. Oiga, y Dios se ha fajado unos detalles que uno a veces se sorprende mucho. Así que oremos y digámosle: Señor, danos esa capacidad de poner en práctica todos estos métodos que son formas de llevar tu nombre para salvar al que se está perdiendo, porque en ti hay esperanza plena. Soberano Dios Todopoderoso, hermano, inicie la oración, iglesia. Dígale: Señor, dame esa visión de misionero, ese anhelo por poder llevar tu palabra con ejemplo, con autoridad, con dignidad, con vocación, con resultado. Oh Dios Todopoderoso, que podamos hacer este trabajo con amor, que podamos hacerlo desde la experiencia de nuestra autoridad moral, que hablemos lo que hemos vivido y lo que hemos creído en la plenitud de tu gracia. Oh, ¿sabes qué tal voy así? Hay alguien que quiera adorar al Rey de la Gloria. Hay algún agradecido que le dé un aplauso al Señor Jesús. Porque hoy nos ha recordado que tenemos un mandamiento, una gran comisión, y de predicar el evangelio a toda criatura.